La comisión negociadora lo que hace es la capacidad que tiene para discutir un acuerdo convencional. La comisión paritaria lo que tiene es la facultad de interpretar, de revisar, de discutir cuando hubiera contiendas individuales o plurindividuales de intereses de un convenio colectivo, el análisis del convenio colectivo ya homologado. Esa es la diferencia entre comisión negociadora y comisión paritaria. Lo que hace entonces, se reúnen, hay veces que el convenio colectivo tiene el reconocimiento de la comisión paritaria, y otras veces, cuando no está incorporada en los términos o en el texto del convenio, lo contiene el artículo 13 de la ley, y por lo tanto pueden ocurrir ante el ministerio y solicitar entonces que se conforme esa comisión paritaria para analizar puntualmente algún conflicto o algún requerimiento de análisis de disposiciones del convenio colectivo. El convenio colectivo, el acuerdo, una vez suscrito entre las partes, lo presentan ante el Ministerio de Trabajo para el requisito fundamental, que es el control de legalidad. ¿Control de legalidad qué es? La observancia de que las cláusulas respeten ese mínimo legal inderogable. Mínimo legal inderogable es la ley de contrato de trabajo. También les quiero recordar que estamos hablando de 14.250. Existen otros regímenes de negociación colectiva para el sector público, negociación colectiva, ámbitos de negociación, que son comisiones negociadoras abiertas, como es el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, o como es el Consejo Nacional de Enseñanza Privada, o Enseñanza privada de gestión pública o de gestión privada. Que ahí está el doctor Roger, ahí está, que nos vinculaba también esa actividad. Entonces, cuando hablamos, estamos hablando ahora de la negociación, es la de la 14.250, que es entidades sindicales con el sector privado. El control de legalidad, entonces, se presentan ante el Ministerio y va a la asesoría legal de la Dirección de Relaciones del Trabajo. También recuerdo el carácter nacional que tiene y la capacidad exclusiva que tiene el Ministerio de Trabajo en toda la temática de negociación colectiva. El Ministerio de Trabajo es la única autoridad por la 14.250 reconocida con la facultad para la tramitación de la negociación colectiva, para la tramitación de la homologación, registro de las entidades y convenios colectivos. ¿Está? Igual los deslices existen en todos lados. La asesoría legal lo que va a hacer es la observación entonces de que las cláusulas contenidas en ese acuerdo convencional respondan entonces al cumplimiento del orden público laboral, y asimismo observen si a través de categorías o de condiciones la inclusión de muchas veces categorías que pertenecen a otra entidad sindical de grado superior o de grado inferior. Y hemos tenido los conflictos de la discusión, por ejemplo, la fraternidad con Unión Ferroviaria por el tema de los, ¿cómo se llaman los encargos? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué? Por vía de convenio uno puede estar incorporando trabajadores que pertenecen al ámbito personal de otra entidad sindical. Una vez efectuado este control de legalidad de la asesoría legal, entonces, y no hay observaciones, si las hay, se le da traslado a las partes para que las formulen, las modifiquen. Por supuesto que siempre tiene que ser consensuado con ambas representaciones, y una vez que estén entonces reunidos los requisitos que establece el artículo 6, el orden público,
este control de legalidad, emite un acto administrativo, un dictamen definitivo, donde aconseja emitir el acto de homologación. Un acto de homologación, que bueno, todos sabemos que es un contrato nacido entre partes, pero cuyo alcance entonces trasciende el ámbito no solamente a los afiliados al sindicato, cuando hablamos de los trabajadores, sino también a todos los trabajadores que fueron representados en esa discusión convencional. O sea, están incorporados todos los trabajadores, y en cuanto a las empresas, si es un convenio de actividad, van a estar todas las empresas, incluso aquellas que no fueron parte activa en la discusión del convenio colectivo. También lo que las partes reconoce, y la ley lo hace, es el reconocimiento de las contribuciones. ¿Por qué? El artículo 9, que es igual 9 de la 1450 y el 9 de la 23551. Lo que pasa es que las contribuciones solidarias nacen como un derecho que tiene, ¿no es cierto?, un reconocimiento, diríamos, más que un derecho, las asociaciones sindicales, por la representación, o como decía Vázquez Vialdar, por la gestión de negocios asumida por el sindicato para la discusión del convenio, beneficiando no solamente a los afiliados, sino beneficiando también para todos los trabajadores de la actividad. También acá hay un conflicto, yo no participo de que la exclusión de los afiliados sea una afiliación compulsiva de los no afiliados por la obligación que tienen con el aporte de la contribución solidaria. Entiendo que hay un beneficio puntual y concreto, como es la gestión de la representación sindical respecto de su colectivo, y que, bueno, o sea, es también un reconocimiento al cual la propia justicia, a través de su pronunciamiento en el fallo FOCRA, le puso un límite, estableciendo que esa contribución tiene que ser, en cuanto a quantum, tiene que ser igual o menor que la cuota sindical, y aparte también le establece un término, un plazo temporal de vigencia de esa contribución. Cuando en el acuerdo salarial ponen la vigencia del acuerdo salarial por 1 año, se estima entonces que esa contribución solidaria es de 1 año. Pero surge otro interrogante. Ustedes saben que a partir de la 25.877, las cláusulas contenidas en el convenio colectivo, tanto los obligacionales como las normativas, hoy tienen el mismo alcance, la misma vigencia, salvo que las partes le quieran dar otra vigencia temporal distinta a las obligacionales, que son las contribuciones solidarias, por ejemplo, y las normativas, darle el periodo de vigencia, por ejemplo, 4 años o 3 años del convenio colectivo. Pregunta, ¿las contribuciones solidarias también son ultraactivas? Si alguien lo discute, bueno, si algún trabajador lo discute, hubieron discusiones cuando, por ejemplo, el sindicato de químicos, no sé si recuerdan ese fallo de Zárate Campana, había puesto una contribución, creo que para los no afiliados era un 3%, un 4%, y para los afiliados 10 pesos. Y esto hubo un cuestionamiento en sede judicial donde realmente la asimetría era realmente arbitraria, y bueno, y por supuesto se hizo lugar al reclamo de los trabajadores no afiliados, porque, o sea, creo que realmente impactaba el tema del quantum con respecto a trabajadores afiliados y no afiliados. Por último, entonces,
con respecto entonces al control de legalidad, el acto administrativo lo emite el Ministerio de Trabajo a través de sus funcionarios, habitualmente lo tiene el Secretario de Trabajo, los subsecretarios de Relaciones Laborales, hoy cargo que ya no existe en la estructura del Ministerio, o sino el Ministro de Trabajo o el Director de Negociación Colectiva. Y también lo que se planteó en una charla, se habló del tema del artículo 12 de la ley 14250, que dicen que lo entendían como una exagerada facultad del Ministerio de Trabajo tener este tema de la vigilancia de los convenios colectivos. Me preguntaron y yo les dije, bien, no me parece que sea algo exagerado respecto a la competencia del ministerio, sino todo lo contrario, es la consecuencia lógica de ser la autoridad que tiene la facultad exclusiva en materia de negociación colectiva, la facultad exclusiva en cuanto al registro de los convenios colectivos, y por tanto, si hay una denuncia, habitualmente lo que llegaban a la dirección era una denuncia de una empresa que incumplía el convenio colectivo. Si nosotros veíamos, o sea, que era verosímil el planteo, se lo pasaba a Policía de Trabajo para que haga la inspección y observe entonces el supuesto incumplimiento de la normativa laboral, pero no que fuere como una consecuencia exacerbada de la competencia del Ministerio. Por último, tengo que decir que en cuanto al conflicto colectivo, en todo el trámite de la negociación colectiva, en tanto y en cuanto surja algún conflicto o, que haga imposible la continuidad del vínculo entre las partes, el Ministerio de Trabajo puede participar a través, o sea, con el dictado de la conciliación obligatoria. Esto es cuando alguna de las partes denuncia entonces la situación de conflicto y la decisión de tomar medidas, de abstenerse de cumplir entonces con la dación de trabajo, o lo puede hacer por vía de hecho, cuando toma conocimiento el ministerio, entonces convoca y dicta una conciliación obligatoria que retrotrae la situación y los hechos al momento anterior de producido el distracto que provocó el conflicto, y un periodo de 10 días hábiles administrativos, los cuales sí hay actitud y el funcionario observa que existe un comportamiento positivo respecto a obtener un resultado, un acuerdo, puede aplicar los 5 días entonces accesorios que establecen la 14786. Ustedes saben que el Ministerio puede recurrir a asesoramiento profesional y recabar informes a otros organismos y demás tendientes a encontrar una solución donde incluso la fórmula conciliatoria puede partir de la propia autoridad de aplicación. Lo mismo sucede con los procedimientos preventivos. Quiero ser ya los procedimientos preventivos de crisis, donde, bueno, el Ministerio tuvo participación y tuvimos destacada y fluida actividad durante los años 2000, 2001, y también es un ámbito donde el Ministerio realmente puede ser bastante creativo para intervenir, porque muchas veces en el medio de un procedimiento preventivo de crisis surge algún conflicto y uno suspende entonces los 10 días del procedimiento de crisis y aplica entonces la conciliación obligatoria, con lo cual a mí también me queda margen para poder disponer después de más tiempo para seguir discutiendo ese conflicto. También es interesante la capacidad que tiene la facultad del Ministerio de intervenir en conflictos como nos pasó con el Hospital Garrahan. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese conflicto, que fue de terror, fue terrible, terrible porque había batucadas y en las salas contiguas a la unidad de cuidados intensivos de niños.
Por supuesto intervino hasta la justicia penal, la justicia laboral. Me acuerdo que el doctor Fernández Madrid, en una medida cautelar que habían interpuesto, incluso había dicho que el Ministerio de Trabajo tenía que ejecutar las facultades de policía que les eran propias en materia de conflictos colectivos. Facultades de policía en materia de conflictos colectivos, en el tema Garrahan. Me encantaría poder recuperar el expediente. Y a un punto tal fue esa litigiosidad, porque estábamos en el medio de una actividad, de una medida de fuerza legítima, hecha por una comisión de delegados. Recuerde que estaba Lehrer, ¿se acuerdan? Que era este enfermero especialista en trasplantes infantiles, era increíble, un bocho. Y que incluso una noche de desesperación hasta bajó Elena y Hugo Guida a colaborar con nosotros, porque realmente fue un conflicto significativo, impresionante. Bueno, hubieron muchos conflictos. También tuvimos tomas del ministerio, tuvimos por parte de camioneros, y otra vez tuve una toma del ministerio por parte, era un taller de costura bastante informal, que trabajaba para marcas, era para Aguada, para Monta, bueno, tres marcas eran. Y estos, bueno, la mujer había dejado de pagarles, eran todas gente bolivianos, que hacían 4 o 5 meses que no cobraban un peso. Tomaron el ministerio, y era tal, el conflicto estaba con el sindicato del vestido. Tomaron el ministerio, hablando de tomas que estamos participando ahora de una, que rompieron los molinetes. Yo no sé si se acuerdan ustedes. ¿Vos estabas, Dani, en ese momento? No me acuerdo. Ok. Y lo que se hizo, que tengo que decir que la doctora Rial y el doctor Tomada me permitió hacerlo, en realidad lo que hicimos fue exigirle a las empresas que eran solidarias con esta mujer, que era la titular de este taller, hicimos un ciclo en mi dirección. O sea, agarramos, eran 160 personas, no me acuerdo cuántas eran, era importante el número. Entonces, agarrar cada una con las liquidaciones, con los abogados de las empresas que eran solidariamente responsables junto con el taller, porque las marcas se habían hecho inspecciones y demás, y entonces se hicieron los pagos en mi dirección, con gente de la dirección, se firmaron los acuerdos en el marco de ese conflicto, y bueno, muchas de las personas pudieron volver a su país, porque no tenían ni siquiera para comer. Así que esto les quiero decir, o sea, yo viví un ministerio de trabajo muy especial, muy particular, y quiero concluir ya, y escucho las preguntas o lo que necesiten saber. Pero bueno, participé de una gestión sumamente comprometida y creativa, porque estas cosas solamente la doctora Rial o Tomada me bancaron hacer este tipo de cosas, pero también había una línea bueno, que era unívoca, ¿no? O sea, así que con mucho agrado participé de esa gestión. Y bueno, y los escucho, no sé si quieren algo más, no sé, yo podría seguir hablando, porque quedan temas, pero bueno. Ahí... Bueno, ahí Vanessa Sánchez, no sé si querés hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora.
¿Qué tal? Encantada. Quería hacerle una consulta práctica, básicamente. Estamos viviendo el conflicto de SUTNA, el sindicato de neumáticos, que ayer se atrincheró justamente en el Ministerio de Trabajo, y llevan más de 20 audiencias tratando de solucionar el conflicto de el tema salarial y la actualización de las paritarias. Desde el lado del Ministerio, ¿qué herramientas tiene frente a un conflicto que parece no tener solución desde el mes de abril que vienen con esta situación? ¿Qué herramientas tiene el Ministerio? Esa es mi pregunta, básicamente, ante un conflicto tan grande como este. Sí, sí, entiendo. Las mismas herramientas que teníamos también nosotros, ¿no? O sea, la administración de una mesa de negociación donde, a ver, yo participaba mucho del conflicto y participo porque sigo asesorando sindicatos en el brainstorming, ¿no? O sea, tirar ideas en la mesa, porque no es solamente estar escuchando a las partes, sino que, bueno, yo provengo de una escuela donde los funcionarios eran muy activos en la hora de proporcionar ideas o de obtener un resultado. También hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada una de las partes, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, porque los recuerdo con una capacidad de discusión muy parecida a los chicos de neumático, a los aceiteros. Ustedes se acuerdan, la Federación del Aceite. Bueno, pero lográbamos, no sé, con aceitero fue bastante duro, porque era el complejo aceitero cerealero, que se dejaban de ingresar importantes cantidades de dólares y demás. Sin embargo, bueno, al final había un punto de coincidencia. Entonces yo creo que habría que ver la estrategia un poco de cuál es el punto que están coincidiendo con algo en la empresa. A ver, ¿cuál es? Porque, o cuál es realmente, cuáles son los puntos que hacen los apartan tanto para poder llegar a un punto de encuentro. Lo que sí no acepto que se tome la autoridad de aplicación, porque ese es el lugar donde se puede encontrar consensos y no una demostración de fuerza en un ámbito que no les corresponde. Hay un tema que para mí es importante, Silvia, que vos lo remarcaste al inicio de la discusión, es que las partes fijan sus posiciones, pero sabiendo que hay posiciones de máxima y de mínima. A mí me gustaría que vos subrayes esa parte porque es importante la experiencia que vos has tenido. Es decir, sabiendo que uno va a una negociación con una idea de obtener algo, pero bueno, uno va a negociar y lo que yo pretendo no es una posición en firme y esa posición se va a tener que respetar, sino que estamos negociando. Y negociar implica ceder también muchas veces y, bueno, un poco... Sí, yo comparto totalmente, Daniel, con vos en este tema. O sea, también, o sea, hay un principio de los abogados, hay que pedir mucho para que te den la mitad. O sea, tenés que ir pidiendo algo también, tampoco no irrazonable, tampoco no estamos hablando de, en este contexto, que cosas irrazonables, pero realmente yo conozco bastante cuál es la sensibilidad también de las empresas del sector, porque en este momento, vos fíjate, con una devaluación como la que estamos teniendo, y hoy la Argentina no puede exportar un neumático. Ojo, no soy de las que consideran que tengo que la fuerza de trabajo es la que está distorsionando el componente del valor final de un producto, ¿no? O sea, yo no comparto eso, porque muchas veces la distorsión en el precio final es la excesiva actividad impositiva que tiene el Estado en sus distintas
vertientes con relación al precio final del producto. Pero no pasa por el, digo yo, no pasa por el negro, la distorsión de precios ni nada por el estilo. Lo que pasa es que estamos hablando de una negociación que se entiende que debería ser, o sea, estamos hablando de una negociación en términos de realidad económica y política normal. Hoy estamos hablando de una negociación en el marco de una situación de inflación importante y en un marco de cualquier cantidad de gente que hoy está fuera del mercado de trabajo. Entonces, la informalidad que existe, porque, por ejemplo, una de las patas más importantes que tuvo la reforma de la 25877 es toda la actividad inspectiva por parte del Ministerio de Trabajo. Tener un número importante de trabajadores en negro es imposible. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de negociación colectiva, estamos hablando para un sector, para 10 millones de... O sea, hoy el mercado laboral son 14 millones de personas, de las cuales en este momento en blanco hay 9 millones de personas nada más. O sea, tenemos un número de informalidad que es de terror. Estamos teniendo gente que tiene un trabajo y está en búsqueda de otro trabajo porque no le es suficiente uno solo. Entonces, es un momento coyuntural realmente es muy especial y también destaco que no me hubiera gustado ser funcionario en este momento también, ¿no? Bueno, yo creo que vos también en tu época de funcionaria arrancaste con los conflictos, los procedimientos preventivos de crisis y terminaste con la negociación colectiva, ¿no? Sí. Eso fue 2000, 2001, 2002, 2003, hasta el 2004 que iniciaron las negociaciones. Roger está levantando la mano, seguramente quiere hacer alguna acotación o pregunta. Sí, bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar, gracias a la asociación y al colegio por organizar esta charla maravillosa con la doctora Squire, que nada, podríamos estar, ¿qué tal? Sí. Podríamos estar horas o años hablando de toda su experiencia y de todas las situaciones que ha transitado y resuelto. Yo recuerdo, nada, hace 5 años que no compartimos una audiencia más o menos, pero recuerdo largas y extensas jornadas donde siempre en algún punto ella daba con la clave o con la fórmula y siempre decía, déjame que alguna vuelta a esto le vamos a encontrar. Nada, mi pregunta o mi invitación más que nada en relación a eso, ya tiene un gran timing con el tema de cómo manejar las posiciones de las distintas partes, sacar a uno, traer a otro, manejar ese timing para evitar herir susceptibilidades, ir manejando ese fluir de la negociación y nada, pedirte que nos compartas algo de esa experiencia y de ese ejercicio que también llevas. Bueno, gracias Roger, sabes que te tengo un especial afecto porque hemos compartido realmente interesantes también situaciones de conflicto. No sé, a ver, yo soy también, hice el curso de mediación, mediadora. Interesante, lo hice en el Colegio Público de Abogados de la ciudad. Muy bueno, con Silvia Feldman, muy bien, muy bueno. Y tuve grandes maestros. Noemí Rial y Carlos Tomada, con una habilidad muy especial. Entonces, yo digo que lo único imperdonable es no aprender de cuando tenés esa gente alrededor, con vos. Y lo que aprendí fue de convivir con Noemí, que la extraño, es dar hasta el final
dar hasta el final, hasta obtener algo, porque si hay dos partes en un lugar, es porque algo subyace, algo puedo sacar de eso. Entonces, sí compartía con ella la no, en mí era una desesperación, ella era más tranquila en realidad, pero algo yo me tengo que llevar de esto, porque no puede ser que se me diluya o se me vaya esto de las manos, ¿no? Entonces, más allá de que pueda haber una técnica de mediación y demás, pero te puedo asegurar que no era consciente cuando tomaba una audiencia. Pero esto hace a una condición personal, ¿no? Por eso te digo que también la condición de la representación tanto sindical como empresaria también hace al colectivo de esa audiencia y a la posibilidad de poder arribar a un acuerdo, ¿no es cierto? Yo quiero agregarte algo, Silvia, si me permitís, que no lo estás diciendo y sé que lo hacían, es incorporar actores sociales y políticos cuando la negociación no avanzaba. Y lo estoy viendo a Rodolfo en un conflicto muy fuerte que nosotros tuvimos y jugaron muchos actores sociales y políticos para remediar situaciones que a veces estaban desbordadas. Y bueno, nada, no quiero puntualmente hablar de ningún tema, pero es un tema que ustedes lo practicaban y mucho y con muy buenos resultados. Sí, bueno, sí, es cierto, es cierto. También la gestión política, que por supuesto y fundamentalmente estaba en la cabeza del ministro y de los que hacían la gestión política, ¿no? Pero sí había por parte de los directores y los que estábamos al frente de la unidad administrativa, era una respuesta coincidente con un requerimiento o lo que fuere, ¿no? Pero sí, te vuelvo a repetir, Daniel, me estoy acordando también otro conflicto porque, por ejemplo, un tema que se daba muchísimo es el reconocimiento de los días caídos. Y la verdad, o sea, si lo tenemos que mirar, lo que dice textualmente, incluso hasta la justicia, es que, bueno, es tu riesgo por haber asumido un conflicto y, bueno, decidiste suspender las tareas en reclamo de determinadas cuestiones. Sin perjuicio de ello, cuando se estaba logrando terminar el acuerdo, pero, o sea, bueno, a ver, la recomposición salarial, bueno, tanto, y aparecían, ¿y los días caídos? Y bueno, a ver, es una realidad. Y los días caídos, que yo no sé si por ahí puede estar pasando por el conflicto de neumáticos, no lo sé, porque es mucho tiempo. Hay compañeros que tal vez las empresas también, sé que hay gente que ha dejado de percibir hasta 200.000 pesos de remuneración por días caídos, que juegan al desgaste justamente de los trabajadores, ¿no? Y bueno, y ahí empezaban las fórmulas inventivas del ministerio. O sea, los benditos, yo no sé si había alguien acá que era de petroleros o de YPF, los caramelitos que decía Noemí, ¿se acuerdan? Los caramelitos, ¿dónde ponemos los caramelitos? Bueno, los caramelitos eran muchas veces las sumas no remunerativas, los días caídos, que venían como sumas no remunerativas por única vez, habitualmente, ¿no? Sumas no remunerativas por única vez como un premio por no sé qué cosa, o a fin de año, ¿viste? Y la ibas poniendo por ahí un reconocimiento de un porcentaje de esos salarios caídos, y entonces después los ibas agregando como una suma no remunerativa por única vez en concepto de, qué sé yo, no sé. Bueno, pero Silvia, Silvia, la verdad, todo lo que nos has contado no consta en ningún Perdón, libro. un segundo, el doctor Sí. Javier Duarte tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Y después está Rodolfo también pidiendo la palabra. Ay, gracias. Muchas gracias, Nahuel, muchas gracias
Daniel, bueno, a ver, yo tengo, espero que se escuche bien, pero yo tengo una cuestión con la doctora Squire, es que me comprende muchísimo las generales de la ley. No solamente es mi tía, es mi madrina, y es la responsable que yo sea abogado, y es la responsable que yo quiera al derecho al trabajo como lo quiero. Entonces, ella es responsable de un montón de cosas. No me hago cargo, Bueno, vas a tener que hacerlo, pero no importa. Creo que estoy haciendo las cosas más o menos como me enseñaste. Simplemente hacer un comentario a la pregunta de Vanessa, porque a uno le tocó verlo de cerca. Yo no sé cuáles son las herramientas que tienen las autoridades de este Ministerio de Trabajo, lo digo siendo un outsider de lo que es el derecho colectivo, lo mío es el derecho individual. De hecho, ejerzo una función pública en el marco de la Justicia Nacional del Trabajo. Pero lo que yo sí estoy seguro es que esa conducción del ministerio, dirigida por el doctor Tomada, con la doctora Rial, donde estaba también el doctor Guida, estaba mi tía y mucha gente más, lo que sí tenía era un compromiso que uno lo sentía todo el día, donde no solamente la veía a ella poner su esfuerzo, una vocación absoluta, sino que también una familia atrás acompañando ese esfuerzo y esa vocación. Eso siempre es muy, muy importante y muy necesario. Y es bueno remarcar eso de la vocación. Cuando yo tuve la oportunidad de empezar mis funciones, ella me habló de lo que es la vocación del funcionario público. Y simplemente, como palabras finales, es agradecerle las palabras hoy lo públicamente, y espero poder ser un poquitito así de funcionario de lo que ella fue como funcionaria del ministerio. Eso es un gran referente y es un orgullo que todavía me paren en la calle y me digan, vos sos el sobrino del doctor Squire, y que se la extrañe como se la extraña. Así que, tía, gracias por todo lo que dejaste, gracias por el camino, y no te vayas del derecho colectivo, da más charlas y volcá a la experiencia que tenés, nada más que eso. Gracias, es mi sobrino. Me va a costar caro esto, pero no. Sí, yo, bueno, mi íntima amiga es Elena Otaola, y la verdad que con ella compartimos exactamente, y Hugo Guida, Huguito divino, esa noche que se aparecieron los dos, porque estábamos con Jorgito Schuster, otro, estábamos pero enloquecidos, porque si había algún chico muerto o lo que fuera en el Garrahan, ese fue realmente un conflicto espantoso. Sin embargo, se salió, se pudo salir. Y era una comisión interna. Rodolfo. ¿Está muteado? ¿No se escucha? No, Rodolfo tiene problema con el micrófono desde hoy, me parece. ¿Lo querés escribir? A ver si quiere. A ver ahora. No. O alguien que tenga el teléfono y lo llame y que se escuche el audio de él, si no. Un segundo, a ver si lo podemos... Alejandro. Sí, yo lo puedo sumar acá. A ver, creo Vale. que me debería estar llamando. A ver si lo puedo poner en audio. A ver, esperen un segundo. Sí, no, pero ya está, te estoy sacando directamente por speaker, así que te están escuchando, Rodolfo. Bueno, lo primero que estaba diciendo, ¿me escuchas? Se escucha, Rodolfo. Deseo de agradecer a quienes organizaron esta conferencia. Y quería destacarle, Silvia, primero, el gremio que represento siempre tenemos elecciones cada 4 años con 2 o 3 listas. Es decir, las distintas corrientes de opinión política que existen en el campo sindical autor y su amiga Elena Otaola, de los procesos electorales de la organización que represento. Y referente a la doctora,
tenía el teléfono y le he llamado 5 de la mañana, 6 de la mañana, domingo, que salían de misa con la doctora Otaola sobre conflictos que gravitaban en las empresas más importantes que representa el sindicato. Y frente a las aspiraciones que tenemos, el campo sindical existe lo ideal y lo posible. Y es el lugar, es el ámbito a la creatividad de acercar posiciones los funcionarios del Ministerio del Trabajo, y en este caso Silvia Schreier, que en particular atendía los conflictos más graves de alimentación de sindicatos de Buenos Aires. Silvia, es una alegría verte, escucharte, y en tu recorrido recorría las distintas etapas de la vida política de nuestro país. Gracias. No, gracias a vos, Rodolfo, gracias por tu... sí, hemos pasado con la... me acuerdo ahora la gripe aviar, ¿se acuerdan? Y ahí tuvimos también un conflicto que estaba incluso como delegado Hermosilla, que después Rodolfo, cuando convoca elecciones para renovar la comisión interna, la gana plenamente el sector de Rodolfo, así que con un trabajo de campo muy importante, la verdad que... Yo ahí te quiero agregar algo, Silvia. Ese fue, creo que no sé si fue el primero y único, o fue el primero después no sé si hubo algún otro, pero fue abordado por dos jurisdicciones, por el Ministerio de Trabajo de la Nación y por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Exacto. Exactamente. Es el segundo conflicto, el más grande. El segundo lo agarraron también ustedes. ¿Te acordás? Con Cacho, sí. Sí. Por eso, pero no había antecedentes de abordaje de un conflicto con dos jurisdicciones, ¿no? Teniendo en cuenta que la competencia en este ámbito era la provincia de Buenos Aires, y también se involucró la Nación, y bueno, ahí puse el ejemplo del abordaje político y de instituciones y de agrupaciones sociales que terminaron por solucionar el problema. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, si no ya podemos ir cerrando. Y el doctor Juan Bautista, ahí lo habilité. Bien. Muchas gracias a todos. A ver si por ahí se escucha. ¿Sí tenemos audio? Sí, perfecto. Sí. Buenas tardes a todos. Les saluda su servidor, el doctor en Derecho Juan Bautista Rivera. Los saludo desde la Ciudad de México. ¡Ay, acabo de volver! Doctora, se perdió de los temblores. No, está mi hija, que va a salir con una especialización en temblores. No. Sí. Seguramente sí, porque apenas anoche volvió a temblar 6.9 y el lunes tembló 7.9. Ha estado complicado acá en la Ciudad de México. Está ahí en la zona de la Juárez, así que... Sí, en el mero lugar de los temblores. Sí. Doctora, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir ideas con ustedes. Muchas felicidades, doctora, por tan excelente ponencia. Su servidor no está tan involucrado en el área laboral, pero me gustaría participar solamente para acotar unas circunstancias respecto al derecho positivo vigente laboral en México. Hay algunas tesituras. No, doctor. Perdió conexión justo. Ay, justo. ¿Está? Esperemos un momento. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Vamos avanzando. ¿Alguna más? Él se quedaba sin señal, yo le di de alta varias veces. Creo que igualmente puede, Facu, después vemos la posibilidad de darle la oportunidad de hacer la pregunta por escrito y que la doctora pueda contestar. ¿Okay? Sí, por favor.
si no, les paso mi correo para que lo haga. Yo ya le estoy hablando por el chat a ver si es que se quedó definitivamente sin señal, así que no me contestó todavía, pero bueno, está esa posibilidad también y va a estar subido al canal de YouTube de Abogados del Fuero la jornada de hoy, así que puede preguntar ahí también y se levanta la pregunta. Perfecto. Bueno, Silvia, para ir concluyendo, es agradecerte eternamente. Soy un aprendiz de tu sapiencia, yo particularmente, y no sé si fui tan buen alumno, pero bueno, te quiero agradecer muchísimo tu intervención, y sabés que, bueno, en cualquier momento te vamos a convocar nuevamente para continuar con estas charlas que son muy importantes. Así que bueno, Yo les quiero agradecer la convocatoria. Vos sabés que me une con vos un afecto especial, porque más que colegas somos amigos, y ser buena persona es muy pocas. Así que el tiempo que hemos compartido, la verdad que bueno, ha trascendido, fíjate que seguimos viéndonos. Sobre negociación colectiva se puede hablar miles de cosas, muchas cosas. Se puede hablar de la negociación colectiva en el sector público, de la cual también formé parte, en el sector de la educación, después como subsecretaria también en todo lo que era trabajo agrario, así que, y lo que rescato de la negociación es que cualquier contingencia que haga la vida de personas que están en el ámbito del trabajo y la empresa puede ser plasmada a través de un acuerdo convencional y que trasciende mucho más del ámbito laboral, porque hoy hay requerimientos, hay necesidades en la vida del trabajador, como puede ser un problema de adicciones, de contención del núcleo familiar. Bueno, es más, las primeras licencias de maternidad por adopción se concertaron a través de convenios colectivos. Entonces después lo toma, uno de los proyectos de ley fue de la doctora Florentina Gómez Miranda, que surge luego la modificación de la ley de contrato de trabajo, otorgando el alcance de la licencia maternal incluso a la mamá adoptante. Entonces, la creación que uno puede incorporar en el acuerdo colectivo no tiene límites, porque yo creo que hoy el ámbito del mundo del trabajo trasciende el ámbito del mundo del trabajo. Excelente. Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo este rato que es lo que soy fanática de la negociación colectiva, así que... Lo que nos has transmitido, Silvia, son cosas que en los libros no lo encontramos, así que te agradecemos infinitamente y te vamos a convocar nuevamente para que nos sigas ilustrando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y bueno... Gracias a ustedes. Un placer conocerlos. Gracias, Silvia. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos, Espero verlos. Chao, chao. Gracias.